Él es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad allá en Cuernavaca, y es miembro del SNI. Estudió la maestría, la licenciatura y el doctorado en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Chicago y en el Instituto de Sistemas Complejos de Santa Fe. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de las propiedades estructurales y dinámicas de redes complejas, como las redes genéticas, neuronales, sociales y ecológicas, y también ha estudiado propiedades colectivas en el movimiento de muchos cuerpos, como parvadas de pájaros, bancos de peces y autoensamblaje de partículas coloidales. Él ha recibido diversas distinciones, entre las cuales cuenta el premio Jorge Lomnitz Adler en dinámica no lineal en el 2009, la cátedra Antonio Madero de la Universidad de Harvard en 2011 y la cátedra Marcos Moschinsky en 2014. Ha sido secretario académico del Instituto de Ciencias Físicas y del Centro de Ciencias de la Complejidad, ambos de la UNAM. También ha sido editor en jefe en la revista europea Frontiers in Systems Biology por un periodo del orden de los 10 años, ¿no? Ha graduado una veintena de estudiantes tanto en todos los niveles de formación, licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Max también toca la guitarra, ya lleva, creo que toca la guitarra desde pequeño, ¿no? Desde los 10 años me estaba comentando, ¿no? Y le gusta hacer ejercicio, dentro de lo cual, digamos, practica así que el atletismo, ¿no? La carrera, ¿no? Y también es un aficionado, no sé qué tan profundo maneja esta técnica del Krav Maga, de la cual posiblemente nos platique en algún momento. Dejo con ustedes al doctor Aldana, en esta ocasión con un tema pues que yo creo que es de interés para muchos por diversas razones, ¿no? Nos va a presentar un modelo, ¿no? de corrupción del sistema de policía en nuestro país, ¿no? Adelante, Maximino, y muchas gracias por atender nuestra invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Miguel, por haberme invitado. Es un verdadero placer estar aquí. Les voy a platicar de un trabajo que he estado desarrollando durante el último par de años con mi hermano, con Andrés Aldana, que lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Lo que pasa es que mi hermano está estudiando terminó la carrera de Ciencias de la Computación en la UNAM, ahora está haciendo un doctorado en Ciencias Biomédicas, está a punto de terminar, y siendo un computólogo experto, pues yo le pedí ayuda para desarrollar este programa, que es un programa basado en agentes, sobre corrupción policial en México. Esta investigación comenzó en el 2011. Les voy a platicar un poquito de cómo se originó. En el 2010, en diciembre del 2010, yo estuve a punto de ser secuestrado aquí en Cuernavaca, era cuando estaban los cárteles muy intensos pues, por todo el país. Y bueno, estuve así a un pelito de ser secuestrado. Me fui a Estados Unidos huyendo de la violencia. Fue cuando obtuve la cátedra de Harvard y regresé 2 años después, en el 2013. Y durante este tiempo, bueno, pues estuve pensando qué pasa, porque resulta que la banda de secuestradores estaba liderada por policías municipales. Y eso me dio mucho miedo, me dio mucha frustración, me dio mucho coraje, porque las personas que te tienen que proteger, pues son las personas que te están atacando. Y entonces, como seguramente ocurre en la mayoría de los ciudadanos, al darte cuenta de que los policías están involucrados, pues piensas que todos los policías son corruptos. Al regresar de mi estancia en Harvard, busqué clases de defensa personal para protegerme de un acontecimiento similar. Y encontré, pues, preguntándole a un amigo, que le preguntó a un amigo, y así sucesivamente, a través de la cadena de contactos, encontré una escuela
que justamente estaba preparando a ciudadanos como yo, ciudadanos normales, para que no fueran víctimas de la violencia eh, que más nos aterra, violencia como el secuestro, la extorsión, el asesinato, en fin. Y esta escuela la habían fundado dos ex policías federales, eh, ambos jubilados tempranamente, uno de ellos porque haciendo justamente en un operativo, haciendo rappel, bajando de un helicóptero, el arnés falló, cayó muy fuerte, se pegó contra el piso y se lastimó una rodilla y bueno, ya no pudo continuar con, siendo policía federal por su rodilla. El otro, bueno, pues había recibido un balazo, entonces también se jubiló tempranamente y decidieron poner una escuela en donde le enseñaban a los ciudadanos a defenderse contra el crimen. No era solamente enseñar técnicas de defensa personal, así como karate y dar golpes y eso, ¿no? Te enseñaban cómo actuar ante un secuestro, cómo actuar ante un robo, cómo estacionar tu coche en el supermercado, ¿no? Y estos policías que habían sido miembros de las fuerzas especiales estaban pues altamente preparados. Y me sorprendió muchísimo que te pueden someter con un dedo. Es decir, una persona como ellos, que está altamente preparada, a un ciudadano normal como nosotros, que no tienes ninguna preparación, que no sabes nada de eso, te pueden someter, pero inmediatamente. Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿cómo es posible que estas personas que están altamente preparadas, que saben cómo secuestrar, que saben cómo extorsionar, que saben cómo robar, pues en lugar de estar utilizando sus conocimientos para hacer eso y ganar dinero, más bien los están utilizando para enseñarle a los ciudadanos a defenderse, a no ser víctimas del crimen? Y eso me sorprendió mucho porque justo 2 años antes yo había huido de una banda de policías municipales que estaban secuestrando y 2 años después pues me encuentro a estos dos policías, ex policías altamente entrenados que están ayudando a los ciudadanos. Entonces yo dije, bueno, pues no todos los policías son corruptos, ¿verdad? No toda la, o sea, claro, se te genera la sensación cuando ves a un policía involucrado en algún acto de corrupción, en algún acto criminal, se te genera la percepción de que todos los policías son corruptos, pero pues resulta que no, no todos lo son. Hay personas dentro de los cuerpos policiales que son honestas. Ellos tuvieron que jubilarse tempranamente, pues por accidentes que tuvieron en servicio, y en lugar de formar una banda criminal, pues más bien formaron una escuela para instruir a los ciudadanos a no ser víctimas del crimen. Eso me sorprendió mucho y cambió mucho la concepción que yo tenía de los cuerpos policiales y de las autoridades, y así fue como se origina esta investigación. De decir, bueno, sí hay corrupción, no podemos negarla, hay corrupción dentro de los cuerpos policiales, pero ¿qué tanta corrupción hay? Entonces empecé a investigar y pues a lo largo del tiempo encontré resultados muy interesantes que son los que quiero compartir con ustedes. Quiero comenzar, ¿no? A ver, no está avanzando aquí. Con esta frase que se publicó en un libro muy interesante, se los recomiendo a todos, de Kemper Ronald Hope, que dice, de hecho, la extensión y naturaleza de la corrupción policial en cualquier sociedad es un reflejo directo del estado de corrupción general en esa sociedad. Claro, la corrupción policial genera mucho impacto mediático y todo, pero pues es un reflejo de que hay corrupción en toda la sociedad. Y vamos a ver un poco más adelante cómo es la corrupción. La corrupción es muy difícil de medir. Es una de esas cantidades que no se pueden medir. ¿Por qué? Porque ninguna institución está deseosa de declarar que dentro de sus filas, dentro de su personal, pues han habido actos de corrupción. Más bien la corrupción es algo que se trata de ocultar, pues en la gran mayoría de instituciones, ¿no?
Entonces, pues sí, es difícil de medir cuantitativamente, pero entonces surge una institución internacional que se llama Transparencia Internacional, que empieza a tratar de medir la corrupción en los diferentes países. Y esta es una escala en el 2014 de la corrupción que hay en México. Esto lo saqué de este libro que se llama Anatomía de la Corrupción, de María Amparo Cázar. Está muy interesante también, se los recomiendo. Empieza Transparencia Internacional a asignarle un índice de corrupción a los diferentes países. Y ahorita vamos a ver cómo miden ese índice. Y en esta escala, pues el negro significa que es una corrupción muy alta y el blanquito pues, significa que hay muy poca corrupción. Entonces ven ustedes que a México no le va muy bien en este índice de corrupción internacional, pues estamos con un índice de entre el 20 y el 29 en una escala de 100, ¿no? Países que son menos corruptos, bueno, son algunos países europeos, Canadá, en fin, Suiza, Suecia, pero México en esta escala, pues no le va bien de acuerdo con este índice. No es la única institución que asigna un índice de corrupción a los diferentes países, también la OCDE, del cual México forma parte, ¿no? Pues asigna un índice de corrupción y resulta que de los 20 países que forman la OCDE, México está en último lugar, de acuerdo con estos índices. También el grupo de los G20 asigna a México, bueno, a los diferentes países que lo conforman, un índice de corrupción. Y México resulta estar, como ustedes pueden observar aquí, pues apenas en antepenúltimo lugar, solo arribita de Argentina y Rusia, pero pues arriba de México hay, en el grupo de los G20 hay muchos otros países con índices de corrupción mucho menores. ¿Cuál es? Y aquí esto es importante, ¿cómo se mide la corrupción? La corrupción no puede medirse directamente, más bien lo que se mide es la percepción que tiene la gente de la corrupción. Se hacen encuestas en los diferentes países y esto es muy importante porque hay una diferencia grande entre la percepción que la gente tiene de algún fenómeno y el fenómeno mismo. Entonces se mide la percepción y entonces Transparencia Internacional tiene un comité, un subcomité que se llama Barómetro Global de la Corrupción, que lo que hace es encuestas a la población. Y estas encuestas en particular pertenecen a México. Y vean ustedes, se les pregunta si es un problema serio, es un problema, es un pequeño problema, no es realmente un problema o no es un problema en absoluto. Y aquí en esta gráfica de pastel podemos ver que la gran mayoría de los mexicanos considera que la corrupción es un problema serio o es un problema. Es decir, cerca del 90% de la población en México considera que la corrupción es un problema. ¿Qué tan frecuente? Muy frecuente, frecuente, poco frecuente o nunca. Pues ven ustedes que el 80% de la población en México, y esto es de la encuesta nacional que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre gobernabilidad, el 89%, cerca del 90%, considera que es muy frecuente o frecuente la corrupción en México. Pero repito, esta es la percepción que tiene la gente. Y la percepción, pues, puede cambiar dependiendo de los acontecimientos, como por ejemplo cuando yo me enteré que la banda de secuestradores estaba dirigida por policías municipales, bueno, pues mi percepción es que todos los policías son corruptos. Después mi percepción cambió. Aquí hay un mapa de colores sobre la percepción de la corrupción como un acto frecuente por entidad federativa. Ustedes pueden ver que la gente percibe aquí, ¿no? La gente percibe que pues, sus entidades federativas son más o menos corruptas. Quiero notar que
que los colores claros significa un 65 a un 80%. O sea, los colores claros no significan que la gente no crea que no hay corrupción en general. Incluso los colores más claros, el 65 al 80% de la gente considera que hay mucha corrupción en su entidad federativa. Entonces, pues está del 65 al 80, del 80 al 85, del 85 al 90, etcétera. El promedio nacional de la percepción de la corrupción es de 88.3%, es decir, la gran mayoría de las personas considera que hay una gran corrupción en su entidad federativa. Esta es otra encuesta, o sea, también ahora en el 2015, la encuesta nacional de gobernabilidad. ¿Cuál es la percepción de los problemas más importantes a nivel nacional? En primer lugar, bueno, pues está la inseguridad y la delincuencia. En segundo lugar, aparece la corrupción. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, que aquí la falta de rendición de cuentas, como ustedes lo pueden observar, no aparece como un factor importante, siendo que la corrupción y la falta de rendición de cuentas pues van ligadas, ¿no? Pero esto ilustra precisamente que estamos hablando de la percepción que tiene la ciudadanía, no del fenómeno real en sí. Cuando se les pregunta sobre las diferentes instituciones, cuál es la frecuencia de corrupción, aparece en primer lugar los cuerpos policíacos, en segundo lugar los partidos políticos, el gobierno federal, los diputados y senadores, pero en general esto lo que muestra es la percepción que tiene la gente. Ven ustedes, aparece un porcentaje elevado de corrupción en universidades públicas, de acuerdo a la percepción, en el ejército, en universidades privadas, en las comisiones de derechos humanos, es decir, nadie se salva. No hay, de acuerdo a la percepción que tiene la ciudadanía, hay corrupción en una gran cantidad de instituciones. Y es alta, o sea, no es una cosa baja. Pero definitivamente los policías aparecen como los más corruptos de acuerdo a la percepción que tienen las personas. Hay una serie de preguntas en este estudio, ¿no? ¿Qué tanto cree que los gobernantes mexicanos cumplan la ley? Pues entre nada y el poco, pues ya se llevaron el 90%. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México? Igual, entre el poco o el nada, ¿no? Pues ya se llevaron un buen porcentaje de lo que la gente cree que no se respetan las leyes. ¿Quién viola más las leyes? Bueno, los políticos, todos, los policías, los funcionarios, los ciudadanos, los abogados, los militares, en fin. El problema de la percepción de la corrupción en México es importante, es grave. La gente piensa que vive en un país corrupto en general, no solamente en cuanto a los policías, como ustedes pueden ver en esta transparencia, se tiene la percepción de que vivimos en un país corrupto, tanto en las instituciones de aplicación de justicia, las instituciones gubernamentales, hospitales, universidades, las instituciones militares. Pero repito, esto es la percepción. ¿Por qué? Porque ni los policías, ni los partidos políticos, ni el gobierno, ni las universidades declaran actos de corrupción. Eso es algo que siempre se tiene debajo de la alfombra. Así es que es muy difícil medirla. Transparencia Internacional y el Barómetro de las Américas, pues más bien lo que hacen encuestas a los ciudadanos, y pues estos son los resultados. Y aquí uno se pregunta, que fue una de las cosas que a lo largo de esta investigación surgió dentro del análisis. ¿Qué tanto los ciudadanos pueden o no ser corruptos? Un ciudadano normal, ya olvídense de si son policías o militares o partidos políticos. Se le pregunta a los ciudadanos, cuando usted piensa que tiene razón, ¿está o no dispuesto a ir en contra de lo establecido por la ley?
Y vean ustedes, el 41% de los ciudadanos en esta encuesta, que es del 2011 y que lo hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero ya hay una nueva encuesta del 2019, justo la encontré hace ratito en la preparación de esta charla, pero ya no me dio tiempo de poner la transparencia. El resultado es muy parecido en el 2019 que en el 2011. ¿Está usted dispuesto a violar la ley si considera que usted tiene razón? Y el 41% de los ciudadanos responde que sí. Ahora, esto no los hace criminales. Esto puede significar pasarse un alto, exceder el límite de velocidad, en fin, ¿no? Que esos, digamos, son delitos administrativos, o bueno, no delitos, sino violaciones administrativas al reglamento, pero pues dentro de este 41%, pues hay personas que están dispuestas a violar la ley en muchos otros sentidos, ¿no? En el sentido de respetar la vida, respetar la integridad de otras personas, respetar la propiedad de otras personas. Y pues justo, digamos, los índices de criminalidad que tiene México, que lo ponen como uno de los países con los más altos índices de criminalidad en el mundo, ¿no? Acaba de salir el ranking de las ciudades más violentas en el mundo, de las 50 ciudades más violentas en el mundo, y de esas 20 son de México, entre las cuales se encuentra Guanajuato, Ciudad Juárez, Tijuana, en fin. No lo puse aquí, pero les recomiendo que busquen en Google el ranking de las ciudades más violentas en el mundo. Y van a encontrar que, bueno, pues sí hay algunas de Brasil, hay algunas de África, pero 20 de esas 50 están en México. Es verdaderamente impresionante. Pues no es por casualidad, ¿verdad? Tiene que ver con esto de que la gente pues no está dispuesta a respetar la ley. Al menos 4 de cada 10 personas no están dispuestas a respetar la ley. Después se le pregunta a la gente, los ciudadanos deben obedecer siempre las leyes, aun cuando sean justas. En la quinta encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas de la Secretaría de Gobernación. Y pues entre los que están en desacuerdo y los que están muy en desacuerdo, suman el 56%. Es decir, 56% de las personas no obedecen las leyes si consideran que son injustas. Ahora les digo, esto no convierte a nadie en criminal porque depende de qué ley o qué reglamento. Pero les digo, no es casualidad que 20 de las ciudades más peligrosas del mundo pues estén en México. Y aquí tenemos los resultados. Entonces, cuando hablamos de corrupción, pues estamos hablando no solamente de la corrupción de los partidos políticos, de la corrupción de los policías, de la corrupción de los gobernadores. Estamos hablando de la corrupción de todos, porque finalmente, ¿qué significa la corrupción? Significa violar la ley para obtener un beneficio. Y ese beneficio puede ser, por ejemplo, el exceder los límites de velocidad. ¿Para qué? Pues para llegar más temprano, simplemente para probar la potencia de mi coche, lo que ustedes quieran, ¿no? Hay un beneficio o una satisfacción de la adrenalina que se siente al ir muy rápido, ese beneficio al violar los límites de velocidad, que a mí me pasa todo el tiempo en la carretera México-Cuernavaca. Hay conductores que son muy agresivos, que no respetan su distancia, etcétera. No los convierte en criminales, pero pues están dentro, digamos, del porcentaje de este 56% de personas que no obedecen las reglas si consideran que son injustas o si consideran que ellos tienen la razón. ¿Por qué se excedió en el límite de velocidad? Pues porque llevaba prisa. Y así sucesivamente, desde los límites de velocidad hasta los desfalcos millonarios de los que nos hemos enterado que hacen las diferentes instituciones, tanto privadas como gubernamentales, ¿no? Es un espectro de corrupción. Y por eso empecé la charla con esa frase diciendo que la corrupción policial es un reflejo de la corrupción que hay en la sociedad. Aquí otra vez está lo del Barómetro de las Américas. Creo que esto ya quedó claro.
en una escala del 1 al 5, como está aquí demostrada, donde 1 es nada corrupto y 5 es extremadamente corrupto, México sale en la percepción que hay de la corrupción policial con una calificación de 4.6. De acuerdo al Barómetro de las Américas, este es un estudio del 2013, pero igual está el del 2019, que tiene resultados prácticamente iguales. Eso no ha cambiado mucho. Las policías en México se perciben como extremadamente corruptas. En Dinamarca, por ejemplo, si ustedes ven, pues aquí en Dinamarca, pues no hay una percepción tan grande de la corrupción policial. Pero en México sí. Pero esto no refleja la realidad. Quiero hacer mucho énfasis en que esto es la percepción de los ciudadanos. Y esto queda demostrado con este otro estudio del 2013, en donde ya no se le pregunta a la gente cuál es su opinión de la corrupción en las diferentes instituciones, en particular en los cuerpos policiales. Más bien se le pregunta a la gente, a ver, tú que has tenido en los últimos años alguna interacción con la policía, ya sea porque te pararon los agentes de tránsito, ya sea porque fuiste víctima de algún delito y tuviste que ir a las instituciones de procuración de justicia, tú que has sido, que has tenido ya relación directa con la policía, ¿has sido víctima de corrupción policial? Y entonces, en México, como ustedes pueden ver, solamente el 18% de las personas que han tenido contacto con la policía por alguna razón han sido víctimas de corrupción policial, ya sea porque los policías les pidieron la famosa mordida o porque los policías estaban involucrados en el crimen, ¿no? Entonces, el 18%. Estos son los casos, podríamos considerar como medidos. Una cosa es la percepción, ¿verdad? En donde si llevamos esto en una escala del 1 al 10, pues es del 1 al 100, pues este es el 92%. Mientras que los casos realmente medidos, pues están en un 18%, como puede verse aquí. Es muy alto, sí es muy alto, pero ni de cerca un 18% está, o sea, ni de lejos un 18% está cerca de un 92%, que es la percepción. Entonces, esto empezó a demostrar que la percepción que hay de la corrupción policial en México es desmedida. No quiero decir que no haya, pero la percepción es completamente desmedida, ¿no? Entonces empezamos a analizar casos de crimen, de los crímenes que realmente afligen a la sociedad. A mí me molesta mucho, por ejemplo, que de repente un policía de tránsito me pida una mordida, pero típicamente un policía de tránsito no me pide una mordida si primero yo no cometí una falta, es decir, me estacioné en un lugar prohibido, o me pasé un alto, o excedí el límite de velocidad. Eso me molesta, pero no es el tipo de corrupción al cual yo le tengo miedo. O sea, sí me da coraje, pero no me da miedo que un policía de tránsito me pida un soborno. Lo que me da miedo son los crímenes que se reportan en el semáforo delictivo, que reporta los crímenes de alto impacto, que como podemos ver son homicidios, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casa, robo a negocio, lesiones, violación, violencia familiar y feminicidio. Son los 11 delitos de alto impacto que reporta esta base de datos que se llama semáforo delictivo, ¿no? Que tan solo en marzo del 2020 reporta 68,684 crímenes en todo el país. Digo, sí, en todo el país, pero solo en marzo. Mientras que en el 2019 reportó casi 900,000 crímenes de estos, de alto impacto.
Es una cifra muy alta, ¿no? Estos son los crímenes en los cuales voy a basar el modelo que les voy a presentar a continuación. Aquí está la gráfica del número de crímenes totales de estos 11. Son estos 11 crímenes. No, aquí no estoy tomando en cuenta el robo de bicicletas o el robo a transeúntes. Más bien, son estos crímenes de alto impacto por entidad federativa, ¿no? En Campeche, en Nayarit, en Chiapas, en Yucatán, etcétera. Aquí están los crímenes de alto impacto. Y vemos usted, este es el número bruto, el número total. Pues vemos que entre la Ciudad de México y el Estado de México, pues se llevan la mayor parte de crímenes. Estas curvas representan los últimos 5 años, del 2016 al 2020. Son los diferentes colores. Vemos que el crimen pues no ha cambiado tanto en estos últimos 5 años. La curva roja puntuada es el promedio a lo largo de estos 5 años. Y esa es la curva que voy a utilizar cuando yo me refiera al crimen de ahora en adelante. Es el promedio de estos últimos 5 años. Estos son los números brutos, pero cuando los normalizamos por la población de cada entidad federativa, es decir, lo que se llama el índice de criminalidad, que es el número de crímenes por cada 100,000 habitantes, pues ya vemos que ni el Estado de México ni la Ciudad de México, que están aquí, son los que tienen el mayor número de crímenes por entidad federativa. Más bien, están ordenados de menor a mayor, que es el mismo orden que puse aquí en esta gráfica. Y vemos que, bueno, si realmente queremos vivir tranquilos, pues vámonos todos a Campeche, a Nayarit, a Chiapas, porque son los estados, a Yucatán, son los estados con menor incidencia criminal, es decir, con menor número de crímenes por ciudadano. Si queremos realmente vivir en un estado de zozobra, pues vamos a Baja California Norte. Y yo me imagino que esto es por Tijuana, ¿no? Por la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Colima, Baja California Sur, Aguascalientes, en fin, estos son los estados con mayor incidencia criminal, es decir, mayor crímenes por habitante. Y bueno, lo que pasa es que en la gráfica anterior, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, el número absoluto de crímenes es muy alto porque son las entidades con mayor número de habitantes. Pero cuando los normalizamos por número de habitantes, pues ya resulta que no es tan grande. Más bien andan ahí como en la zona intermedia, ¿no? Y bueno, resulta que yo me cambié hace muchos años a Cuernavaca, a Morelos, que está aquí, pues justamente escapando de la inseguridad, ¿no? Que había en la Ciudad de México. Y resulta que ahora pues hay más inseguridad en Morelos que en la Ciudad de México por población. Hemos analizado distintas bases de datos. No solamente estamos basándonos en el semáforo delictivo, estamos basándonos también en los datos de la Secretaría de Gobernación, en los datos del INEGI. Y aquí mostramos la correlación que hay entre estas diferentes bases de datos. Entre más azul, más correlación hay. Y aquí está el crimen en INEGI. El crimen entendido como estos 11 delitos de alto impacto. Pero bueno, entre estos 11 delitos de alto impacto, como ustedes pueden ver, también aparece violencia familiar, ¿no? Y la violencia familiar, bueno, pues se da en cada hogar. O sea, no es un crimen al que yo le tenga miedo cuando salgo a la calle, ¿verdad? Vamos a ver ahorita que la violencia familiar es muy alta. Y hay muchos crímenes que no se reportan, muchas extorsiones que no se reportan, muchos secuestros que no se reportan, que contribuyen a lo que se llama la cifra negra. Por eso aquí, de todos esos crímenes, escogimos el asesinato, o sea, extrajimos el asesinato, porque los asesinatos sí se reportan. Los asesinatos y los robos de coche se reportan segurito. ¿Por qué? Pues porque cuando encuentran una persona muerta, asesinada,
pues la tienen que reportar necesariamente. Y los robos de coche también se reportan porque los usuarios pues quieren cobrar el seguro, el seguro que, lo que sea que les dé el seguro lo quieren cobrar. Entonces extrajimos el asesinato, que son todas estas etiquetas con murder, more, de las bases de datos y vemos que hay una gran correlación entre estas tres bases de datos, ya sea en los crímenes totales o solamente en los asesinatos. Estas tres bases de datos que no dan números idénticos. De hecho, debo decirles que la Secretaría de Gobernación da números que por lo menos son el doble de los que se reportan en semáforo delictivo. Pero estas tres bases de datos, como ustedes pueden ver, están altamente correlacionadas, como lo indica la escala de colores, ¿no? Una correlación muy alta. Bueno, pero entonces empezamos a... Eso nos da confianza que independientemente de la base de datos que utilizamos, los resultados que reflejan la criminalidad de nuestro país, pues van a estar bien representados. Pero entonces empezamos a correlacionar el crimen con otros factores que andan ahí en el imaginario colectivo, como son la pobreza, el bienestar social, etcétera. Y por ejemplo, aquí está la gráfica en anaranjado. Ustedes pueden ver la gráfica de incidencia delictiva, ahora ordenada de menor a mayor, no, de mayor a menor, graficada con el Producto Interno Bruto de cada uno de estos estados. ¿Y ustedes, por qué? Porque hay una idea de que la pobreza es una de las causas del crimen. Yo estoy muy en contra de esa idea porque es criminalizar a los pobres, ¿no? De entrada, a priori. Y entonces graficamos, ¿no? Digamos, el Producto Interno Bruto de cada estado con la criminalidad, el índice de criminalidad, y pues vemos que no hay ninguna correlación, pero ninguna correlación, excepto en el último punto, en Campeche, que es un estado con un gran Producto Interno Bruto y que tiene una criminalidad muy baja. Pero aparte de Campeche, no hay ninguna correlación entre el Producto Interno Bruto, que es uno de los indicadores de bienestar, con la criminalidad. Desempleo, que también el desempleo genera criminalidad. No hay ninguna correlación entre desempleo y delincuencia. Aquí está la gráfica, ustedes lo pueden ver. Más adelante voy a mostrar las correlaciones numéricas, pero ya de ojo, de entrada uno puede ver que no hay ninguna correlación. Que los sueldos de los policías, que como los policías ganan poco, entonces son más susceptibles a corromperse y entonces eso promueve la delincuencia. Pues no, aquí están los sueldos de los policías municipales y de los policías estatales en los diferentes estados. No hay ninguna correlación. Y así sucesivamente, ¿no? Y esta es la gráfica que les mencionaba, donde ya están las correlaciones en un código de color, ¿no? El primer renglón, este renglón es el crimen, y como podemos ver, el crimen está anticorrelacionado porque el rojo significa anticorrelaciones y el azul significa correlaciones. El rojo está anticorrelacionado de manera significativa con estos indicadores. Aquí está la tabla. Estos indicadores esencialmente, estos indicadores esencialmente tienen que ver con la confianza que tiene la gente en la aplicación de la ley. Por ejemplo, el CETAL es la confianza que tiene la gente en la aplicación de la ley. El CCPP es la participación política y ciudadana. El PLCJS es la percepción de una falta de corrupción en el sistema judicial. El CTJ es la confianza que tienen los ciudadanos en los jueces. Y hay una anticorrelación. Quiere decir que en aquellos estados en donde la gente cree que la justicia no está funcionando, hay mayor crimen. Justo en esos estados en donde
la gente confía menos en su sistema de justicia, es donde el crimen es mayor. Interesantemente, ven ustedes aquí, el crimen sale correlacionado con el producto, correlacionado de manera positiva con el Producto Interno Bruto, ¿no? Este es el último cálculo que hicimos con los datos del 2020, y quiere decir que los estados con mayor Producto Interno Bruto tienen mayor criminalidad. Y de ahí en fuera, todos estos otros indicadores de bienestar, no hay ninguna correlación. La correlación son fluctuaciones que están aquí esencialmente alrededor del cero. Por ejemplo, con la educación, que es esta, ¿no? Esencialmente no hay educación. Y bueno, aquí están todos estos, ¿no? Hogares con internet de banda ancha. Aquí está, hogares con internet de banda ancha. El tener acceso a internet de banda ancha es pues un indicador de bienestar. No hay ninguna correlación. Con el desempleo o la tasa crítica de ocupación, el COR, no hay ninguna correlación. Pero lo que sí se ve es una anticorrelación muy fuerte o bastante significativa con los rubros que tienen que ver con la aplicación de justicia, que son estos que están aquí. Y una anticorrelación con la tasa de natalidad. Esta BR es el birth rate, la tasa de natalidad, quiere decir que los estados con mayor tasa de natalidad tienen menor corrupción, menor criminalidad, o viceversa. Entonces, digamos, esto es lo que surge de este análisis que se correlaciona con el crimen. Todos los demás indicadores de pobreza, de desempleo, sueldos de los policías que están aquí al final, nada de eso correlaciona con el crimen. Lo que sí correlaciona es la percepción que tiene la gente de su sistema de procuración de justicia. Y claro, por supuesto, si yo creo que puedo cometer un crimen y salir impune, pues ¿por qué no? O bueno, no yo, pero esas personas que están dentro del 41% que están dispuestas a violar la ley, si creen que pueden cometer un crimen, pues ¿por qué no lo van a cometer? Entonces, me voy a saltar estas transparencias y me voy a ir derechito a cuál es la consecuencia de la corrupción, de la percepción que tiene la gente de la corrupción policial. Y dice, el problema de la corrupción policial se extiende mucho más allá del comportamiento corrupto de unos cuantos oficiales. La corrupción policial distorsiona el trabajo policial, promueve el código de silencio y la resistencia a la rendición de cuentas, y merma la legitimidad de los policías y del gobierno. Y esta es la consecuencia principal, que cuando la gente cree que sus policías o sus fuerzas de seguridad son corruptas, hay una falta de legitimidad para hacer valer la ley. Y lo que nosotros vemos, está documentado en cientos de videos, es que los ciudadanos no respetan a la autoridad porque los consideran corruptos. Aunque los agarren en flagrancia, ya sea por una falta menor, como en este caso, que fue una falta de tránsito, o por un crimen, cuando se han metido a arrestar criminales y salen todos los vecinos a incendiar patrullas, etc. La gente no respeta a la autoridad y entonces la autoridad no tiene legitimidad para hacer valer la ley. Y se vuelve un círculo vicioso en donde los policías, al no poder hacer valer la ley, son percibidos como corruptos, ¿no? Y un cuerpo policíaco que ya de entrada es percibido como corrupto, pues ¿qué motivación va a tener para comportarse de otra manera? ¿Verdad? Y esto en criminología se llama la teoría del etiquetado, del labeling theory, que dice, bueno, si a una persona se le etiqueta como criminal, esa persona es más propensa a comportarse como un criminal, porque de entrada ya se le está etiquetando de esa manera. Entonces se vuelve un círculo vicioso, pero como yo les mencionaba al inicio de esta charla, pues no todos los miembros de las Fuerzas Armadas son corruptos.
Sabemos que todo el tiempo hay policías que están cayendo en combate, sabemos que todo el tiempo hay policías que están luchando por nuestra integridad. Y entonces la pregunta es, ¿qué fracción de policías pueden o no ser corruptos? Ahora, esta es una pregunta que tiene que investigarse de manera indirecta, porque si ustedes van y le preguntan a las instituciones de procuración de justicia cuántos elementos corruptos hay dentro de sus filas, pues muy probablemente la respuesta que uno obtiene no va a ser auténtica, ¿verdad? Entonces, propusimos un modelo dinámico y en la última parte de la charla voy a hablar del modelo dinámico que estamos proponiendo. En el modelo dinámico tenemos 3 tipos de agentes: ciudadanos, policías y criminales. Este es esencialmente la descripción del modelo que estamos poniendo en el artículo, pero aquí se las pongo. Para empezar, bueno, creo que debo de empezar por esto. En nuestro modelo hay policías que son completamente honestos. Cuando estos policías se encuentran a un ladrón, lo arrestan, lo encarcelan, ese ladrón desaparece de la simulación. Hay policías que son corruptos, que aceptan sobornos. Pero el policía tiene un umbral de corrupción, es decir, no se va a dejar corromper por 100 pesos o por 5 pesos. Hay un umbral de corrupción. Si el ratero le ofrece dinero al policía que supera el umbral de corrupción, lo deja libre. Pero si el ratero no le ofrece al policía el suficiente dinero, entonces el policía lo arresta. Entonces, cada policía corrupto tiene un umbral de corrupción. Los policías honestos, digamos, tienen un umbral de corrupción infinito. Estos no pueden ser corrompibles, nunca. Después, los rateros, pues cuando se encuentran con un ciudadano, le quitan su dinero, obviamente. Así es como los rateros adquieren dinero para poder corromper a los policías. Y muy importantemente dentro de este modelo, un ciudadano normal puede convertirse en ratero con una determinada probabilidad. Y esta es la diferencia de nuestro modelo con otros que se han presentado antes. Y es que la probabilidad de que un ciudadano normal se convierta en ratero depende del nivel de corrupción que hay. ¿Cómo medimos el nivel de corrupción? Pues en nuestro modelo es el número de arrestos efectivos que se hacen entre el número de encuentros que hay entre la policía y los criminales. Entonces, un policía se encuentra con un criminal. Si siempre lo arresta, si cada que un policía se encuentra con un criminal, este cociente es 1 y entonces el nivel de corrupción es 0. Pero si hay policías corruptos y entonces solamente una fracción de estos encuentros resultan en arrestos, entonces pues este nivel de corrupción ya no va a ser 1, va a ser algo entre 0 y 1. La probabilidad de que un ciudadano se convierta en criminal entonces está dada por esta expresión. Es una probabilidad máxima por el nivel de corrupción más una probabilidad basal. Y esta probabilidad basal, PB, tiene que ver con que pues, hay gente que es criminal porque es criminal, o sea, no, sin ninguna razón aparente. Son psicópatas, sociópatas, o lo que ustedes quieran. Pero es una probabilidad basal chiquita. Más bien aquí, la probabilidad de que un ciudadano se convierta en criminal depende de cuánta corrupción hay. Y este factor PM tiene que ver con ese 40% de gente que está dispuesta a violar la ley. ¿Ok? No vamos a suponer un 40%, o sea, no vamos a suponer que ese 40% todos van a convertirse en criminales si tienen la oportunidad. Vamos a pensar que es un 20%, un 10% de gente que puede convertirse en criminal, porque en esta misma encuesta, esos datos no los puse, se me olvidó, ahorita me estoy acordando, en esta misma encuesta se le pregunta a las personas, ¿cuál es el problema? Si el cometer un delito o el que te agarren, ¿no? Y cerca del 20% de la gente contesta que el problema no es cometer el delito, sino el que te agarren. También está dentro de estos mismos datos, les puedo pasar la referencia, pero es
es justo la encuesta en SIC de gobernabilidad. Entonces, nuestro modelo dinámico pues tiene estos factores, ¿no? Esencialmente es lo que está pasando. Aquí está resumido. Cuando un ciudadano se encuentra un criminal, el criminal le quita todo su dinero al ciudadano. Ese criminal le pasa el 50% del dinero a su jefe. Cuando un policía se encuentra con un criminal, si el policía es corrupto, el criminal le ofrece un soborno. Si el soborno es más grande que el umbral de corrupción del policía, el criminal queda libre. Si el soborno es menor que el umbral de corrupción del policía, es arrestado. El nivel de corrupción, entonces, es el número de arrestos efectivos entre el número de encuentros entre la policía y los criminales, ¿no? Y el soborno está dado por esta expresión que lo implementamos como un logaritmo porque en nuestro modelo pues no estamos considerando los gastos que tiene que tener la red criminal para mantener su negocio, ¿no? Simplemente, y entonces, como están los criminales todo el tiempo le están quitando su dinero a los ciudadanos, eventualmente empiezan a acumular mucho dinero e incluso el criminal más pobre eventualmente puede sobornar pues a cualquier policía y por eso lo pusimos como un logaritmo, para que esa función fuera decreciente, pero se pueden probar otras funciones. Esta es la red de policías. La red de policías esencialmente es una red jerárquica, está formada por 14 niveles. Dentro de esta red pues habrá algunos policías que son corruptos, otros que no. Los policías corruptos están aquí representados por los círculos rojos. El umbral de corrupción de cada policía depende de su rango. Es una cantidad que está entre 0 y 1. Y hemos probado diferentes funciones. Probamos funciones lineales, esta que es una función exponencial. Aquí abajo está el rango del policía o el nivel del policía. Entre mayor sea su profundidad, es decir, los policías más abajo, estos que son los que andan a pie, tienen profundidad 14. El mero jefe de la policía, que es el comisario general, tiene profundidad 1. Entonces, respecto a esa profundidad, el umbral de corrupción del policía lo hemos implementado como simplemente una función lineal, una función exponencial. Da lo mismo, la verdad, los resultados que se obtienen son iguales. La red criminal, pues más bien es una red tipo de libre de escala, en donde cada criminal trabaja para un jefe, ¿ok? Y cuando esta red se está formando, pues cada criminal selecciona al jefe que tiene más dinero, con una cierta probabilidad. Entonces aquí hay un mecanismo como de enlace preferencial, pero que no está basado en el número de conexiones del nodo, sino más bien está basado en el dinero que tiene cada criminal. Cada criminal nuevo pues, se tiene que asociar con un jefe y bueno. Entonces aquí están fotografías de la simulación que estamos realizando. Aquí es donde Andrés jugó una parte muy importante. Los cuadros verdes son los ciudadanos normales, los cuadros rojos son las víctimas del crimen, los cuadros azules son los policías y los cuadros negros son los criminales. Entonces aquí tenemos una sociedad en donde hay ciudadanos, hay víctimas, hay policías y hay criminales. Aquí no tenemos víctimas porque esta es la condición inicial. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que no sabemos cuántos criminales hay. Sabemos cuántos crímenes hay, pero no cuántos criminales hay. Es decir, un mismo criminal puede cometer diferentes crímenes en una semana, en un mes, y lo que está reportado es el número de crímenes. No sabemos cuántos criminales están actuando ahorita. Entonces, pues hay que hacer una estimación. Nosotros pusimos una fracción de criminales, ¿no? En fin. Esta es una fotografía de un estado, o sea, escogimos los parámetros en donde el crimen es bajo, el crimen no prospera, ahí está, ¿no? Mientras que esta es una fracción en donde el crimen es muy alto.
porque hay impunidad, porque hay corrupción. Y entonces vean ustedes, no solamente hay muchas víctimas, también hay muchos criminales, porque la probabilidad de que un ciudadano normal se convierta en criminal, pues es más alta dependiendo de la corrupción. Esta gráfica yo creo que es la más importante del modelo que estamos presentando. Aquí lo que estamos graficando es la fracción de ciudadanos que son víctimas del crimen como función de la fracción de policías que son absolutamente honestos. ¿Ok? Y vemos una transición de fase de segundo orden en donde si no hubiera policías honestos, y este modelo está alimentado con todos los datos que ya les presenté, son datos que corresponden a la incidencia delictiva de México. Entonces, si no hubiera policías honestos, si todos los policías fueran corruptos, estaríamos viviendo un infierno, es decir, no podríamos ni salir a la calle porque seríamos víctimas del crimen, de alguno de estos crímenes de alto impacto. Esa criminalidad, hay una transición de fase, cerca del 80% de los policías honestos, y el crimen se termina. ¿En dónde está México? En esta gráfica. De acuerdo con los datos del semáforo delictivo, el 2% de la población es víctima del crimen cada año. Es decir, estamos aquí muy cerca del punto de transición de fase. Si le creemos a este modelo, que es un modelo muy sencillo, quiere decir que la gran mayoría de los policías está haciendo su chamba, ¿ok? Porque si no la hicieran, estaríamos en este régimen de saturación, en donde la gran mayoría de los ciudadanos seríamos víctimas del crimen. Pero México está aquí. Es muy difícil encontrar el punto crítico en estos sistemas. Puede ser el 80%, puede ser el 70%. Yo no estoy diciendo que se crean este número en particular, que coincide con el 18%. ¿Se acuerdan que el Barómetro de las Américas le preguntó a los ciudadanos cuántos habían sido víctimas del crimen? Bueno, cuántos habían sido víctimas de corrupción policial. Y solamente el 18% de ellos habían sido víctimas de corrupción policial. Bueno, en este modelo sale un 20% de policías corruptos y un 80% de policías honestos, justo en la transición de fase, que está muy cerca de ese 18% medido por el Barómetro de las Américas. Ahora, esto puede ser una coincidencia, ¿eh? No quiero decir que se lo tomen como una verdad. ¿Cuál es el mensaje de esta gráfica? El mensaje de esta gráfica es que el crimen se puede propagar a toda la sociedad, incluso aunque la mayoría de los policías sean honestos. Pero una gráfica que es todavía más importante es esta, que también hay una transición de fase respecto a esta probabilidad de que los ciudadanos se conviertan en criminales. Esta probabilidad máxima, ¿se acuerdan? Que es otro de los parámetros del modelo. La probabilidad de que un ciudadano se convierta en criminal, la probabilidad máxima es hasta PM. Esto cambia el punto crítico, el punto donde se da la transición de fase. Y vean ustedes que esta probabilidad es muy sensible. Está variando en milésimas. Y al variar en milésimas la probabilidad de que un ciudadano normal se convierta en criminal, la transición de fase se recorre y cada vez se necesitan más y más policías honestos para combatir el crimen. Entonces, un parámetro que es incluso más importante que la fracción de policías honestos es la fracción de ciudadanos que se están convirtiendo en criminales. ¿Y esa probabilidad de qué depende? Depende de la percepción que tienen los ciudadanos de la efectividad del sistema de justicia. No depende de la pobreza, no depende del acceso a Internet, no depende de los sueldos de los policías, depende de la percepción que cada ciudadano tiene de la eficacia de su sistema de procuración de justicia.
Y esta gráfica lo resume todo. Aquí está la transición de fase respecto de estos dos parámetros, la fracción de policías honestos y la probabilidad máxima de que un ciudadano se convierta en criminal. Vean ustedes que es muy robusta respecto a la fracción de policías honestos. Obviamente si hay una dependencia. Pero el parámetro que resulta ser más importante, ante el cual esta transición de fase es más sensible, es cuánta gente se está convirtiendo al crimen. Y eso, contrario a muchos de los prejuicios que tenemos los ciudadanos normales y que tiene el gobierno, incluso, no tiene que ver con la pobreza, con el desempleo, con la falta de educación, con los sueldos de los policías. Tiene que ver con la percepción que cada ciudadano tiene de la eficacia o la eficiencia de su sistema de procuración de justicia. Si los ciudadanos creen o perciben que su sistema de justicia es corrupto, ellos se van a comportar de manera corrupta y viceversa. Entonces, lo que hay que hacer, la moraleja de esto, es fortalecer la imagen que tienen los cuerpos policiales, las Fuerzas Armadas. No hay que fortalecer esa imagen porque efectivamente hay muchos miembros de las fuerzas del orden que están haciendo su trabajo y lo están haciendo y están arriesgando sus vidas por esto. Si no fuera así, entonces estaríamos en un régimen de extremada criminalidad. Hicimos otros cálculos, ya me pasé de tiempo, ya con eso voy a terminar. Hicimos otros cálculos, ven ustedes, esta es la red criminal. Conforme se atrapan policías, ¿qué es lo que pasa? Que la red criminal se fractura, se convierte en estas pequeñas células. Eso no quiere decir que el crimen disminuya. En nuestro modelo, ¿no? Aquí están las diferentes células en las cuales se fractura la red criminal. Sin embargo, cuando contamos el número de células a lo largo del tiempo, vemos que el número de células aumenta. Sin embargo, el índice de criminalidad no disminuye. El número de células aumenta, que es esta gráfica azul. El crimen también aumenta. Y aquí también calculamos el dinero que tiene toda la red criminal, que son estas curvas que van aumentando. Cuando agarramos a un capo muy importante, baja ese dinero, pero inmediatamente vuelve a subir. Es decir, agarrar a los capos muy importantes no tiene un efecto real sobre la incidencia criminal. La incidencia criminal sigue aumentando. La red se fractura, pero el crimen no baja. El dinero con el que cuentan el crimen, toda la red criminal, tampoco baja. Tengo más transparencias adelante, ya estoy llegando a las conclusiones. Entonces, hay estrategias que se han implementado, como agarrar a los grandes capos, decomisarles su dinero, etcétera, y eso, como podemos ver, no disminuye la criminalidad. Lo único que hace es que esto se fracture. La red criminal se fractura en pequeñas células que siguen operando, ¿no? Siguen operando y en general el dinero y el crimen sigue aumentando, que se ha constatado, tío, desde ya tenemos 10 años o más de experiencia, los decomisos de droga que pasan hacia Estados Unidos, los números de robos, de extorsiones, no han aumentado, al contrario. Digo, no han disminuido, al contrario, han aumentado. Han aumentado y eso lo pueden encontrar, o sea, busquen simplemente criminalidad o decomisos en Google, decomisos de droga, y van a ver que no han disminuido, han aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque la estrategia, de acuerdo con este modelo, pues no es atacar la red criminal, o sea, sí, no quiero decir que eso no sirva, claro que hay que atacar a la red criminal, pero no se debe de centrar solamente en eso. De acuerdo con nuestro modelo,
el parámetro más importante es restituir la confianza que tiene la sociedad en sus cuerpos policiales, en las Fuerzas Armadas, en los aparatos de procuración de justicia. Y esas son las conclusiones. No se requiere que todos los policías sean corruptos. El crimen se puede propagar a toda la población, aunque la gran mayoría de policías estén haciendo su trabajo. Basta con una fracción relativamente pequeña de corrupción en la policía para que el crimen se propague. Si todos los policías fueran corruptos en delitos de alto impacto, todos los ciudadanos hubiéramos sido ya víctimas de alguno de estos delitos. Y la conclusión más importante es: la cultura del crimen es un factor que influye de forma importante en el crecimiento de la delincuencia. Esto puede ayudar a cambiar las estrategias para combatir o para disminuir los índices de criminalidad. Hay que enfocarnos más en cambiar esta percepción desmedida que tenemos los ciudadanos de la corrupción en las instituciones de procuración de justicia. Si eso cambia, entonces va a ser un factor muy importante para disminuir los índices de criminalidad en nuestro país. Y con eso termino. Agradezco mucho su atención y bueno, pues estoy abierto a cualquier pregunta. Pues muchas gracias, doctor Aldana. Muy interesantes sus observaciones, ¿no? En lo que tenemos algunas preguntas de la audiencia, quisiera tomar la palabra para plantear algunas cosas. El modelo que nos presenta, pues está basado en el establecimiento de correlaciones. Que han intentado, digamos, buscar elementos causales. O sea, la correlación sirve precisamente para indagar sobre estas leyes, digamos, que en un momento dado establecen relaciones de causa-efecto, ¿no? No sé si haya caído, digamos, en digamos, en este análisis, ¿no? De cómo este estudio correlacional en un momento dado nos puede llevar a la búsqueda de estas causas. Muchas gracias por la pregunta. Me parece extremadamente importante contestarla, porque efectivamente encontrar una correlación no significa un efecto de causa, ¿no? Una relación de causa-efecto. Encontrar una correlación pues, significa solamente que esas dos variables están correlacionadas. El no encontrarla, eso sí significa una ausencia de causa-efecto. Es decir, si no tengo ninguna correlación entre dos variables, quiere decir que no hay ninguna relación causal entre esas dos variables. Entonces, el no encontrarla, eso sí significa una ausencia de correlación. No, perdón, una ausencia de relación causa-efecto. Sí. El encontrarla, pues no necesariamente. Y entonces me regreso a esta diapositiva en donde no encontramos correlaciones con muchos de los indicadores de bienestar que comúnmente se creen que son las causas de la criminalidad. La pobreza, el desempleo, los bajos salarios de policía, la educación, etcétera, ¿no? De hecho, calculamos la correlación con el coeficiente Gini. El coeficiente Gini, que está aquí, es un coeficiente que mide la desigualdad en la distribución de la riqueza. Porque también se ha argumentado que no tanto es la riqueza de un estado, sino cómo está distribuida la riqueza de ese estado, lo que puede originar la criminalidad. Bueno, no hay, ustedes pueden ver, de acuerdo con el coeficiente Gini, no hay ninguna correlación. Todas estas correlaciones ausentes sí son indicativo de que no hay una relación de causa-efecto entre estas variables y el crimen. Estas correlaciones o anticorrelaciones que están presentes no necesariamente indican una relación de causa-efecto, ¿verdad? Habrá que profundizar más, pero son indicadores de en dónde buscar. Sí. Son indicadores de en dónde tenemos que ir a buscar las causas de la criminalidad.
Y nuestro modelo, efectivamente, para eso sirve el modelo, para mostrar que efectivamente, cuando los ciudadanos creen que pueden cometer crímenes de manera impune y salirse con la suya, nuestro modelo muestra que la criminalidad aumenta muchísimo. Es una manera indirecta de medir esta relación de causa-efecto, ¿verdad? Con precisamente pues esta gráfica. Aquí está el factor de conversión, que justamente depende de qué tanta criminalidad hay en la sociedad. Y vemos que es súper sensible. El nivel de crimen es súper sensible a cambios en este factor de conversión. Es mucho menos sensible a cambios en la fracción de policías honestos dentro de las corporaciones policiales. Que no quiero decir que no sea un factor importante, por supuesto que es un factor importante, pero en nuestro modelo surge como un factor mucho más importante por la sensibilidad a los parámetros que hay en la proporción de gente que está dispuesta a cometer crímenes, ¿no? Y de acuerdo con nuestros estudios de correlación, no podemos efectivamente decir que esta percepción es la causa de la criminalidad. Nuestro modelo así lo sugiere, pero nos indica en dónde buscar, en dónde poner atención. Y no estar diciendo de manera irresponsable que simplemente la pobreza o el desempleo o los bajos salarios de policías son la causa de la criminalidad, porque los datos no demuestran eso. Así es que, efectivamente, estas correlaciones no son una prueba contundente de cuáles son las causas del crimen, sugieren en dónde tenemos que ir a buscar. Nuestro modelo de agentes basado en redes complejas parece confirmar, efectivamente, que la percepción de los ciudadanos desmedida es una causa de crimen, pero lo que sí muestra es que la ausencia de correlaciones con muchas otras de las variables que miden el bienestar social, pues no, o sea, no hay. No hay. Y una ausencia de correlación, eso sí es indicativo de una ausencia causa-efecto. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta por parte del doctor Jorge Luis Domínguez. Primero es un comentario, dice, lo que se espera es que cualquier estrategia llegue a disminuir prontamente la criminalidad. ¿Cuál estrategia podría depender del tiempo para tener una pronta respuesta que ayudaría a la que ayudara a la sociedad? Lo que nosotros proponemos como una mejor estrategia es que no puede haber una estrategia. Tienen que ser varias y aplicarse todas por igual, ¿no? Lo que nosotros proponemos como la estrategia más importante es cambiar la percepción que tiene la gente de la corrupción que hay dentro de las instituciones de procuración de justicia. En un estado en donde la gente cree que puede cometer crímenes de manera impune, es donde hay mayor índice de criminalidad. Pues, por supuesto, ¿no? O sea, digamos, los ciudadanos pueden dividirse a grosso modo en tres tipos. Los que no cometen crímenes porque su moral, su educación, sus principios cívicos se los impiden. O sea, ellos creen que deben respetar a los demás ciudadanos y a la propiedad ajena. Están convencidos de eso. Así fueron educados. Después están los ciudadanos que no cometen crímenes por miedo a que los cachen, ¿no? Que, como les decía, es como del orden del 20% los que contestaron que el problema no es cometer un crimen, sino que te cachen. Y después están los criminales, o sea, los que ya transgredieron la línea y ya cometieron el crimen. Es este 20% de ciudadanos el que consideran que el problema no es cometer el crimen, sino el que te cachen. Son esos los que pueden desviar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Porque como ustedes ven, ¿no? Es muy sensible
a la probabilidad de que un ciudadano decida llevar a cabo un crimen. Y es este 20% el que dice, bueno, pues si cometo un crimen y no pasa nada, porque hay impunidad, porque hay corrupción, porque con una mordida puedo salir, porque tengo influencias o lo que sea, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Lo que hay que hacer, desde nuestro punto de vista, y es nuestra recomendación, la estrategia más importante para reducir los índices de criminalidad es cambiar la percepción que tiene la gente de las instituciones de procuración de justicia. Si la gente está convencida de que las instituciones de procuración de justicia, que son desde los cuerpos policiales, el ejército, la marina, los jueces, los ministerios públicos, etcétera, si están convencidos de que ellos van a castigar a las personas que cometen crímenes, entonces ese 20% lo va a pensar para poder llegar a cometer un crimen. ¿Ok? Y se van, es lo que nosotros creemos, es lo que muestra el modelo, ¿no? Y entonces los índices de criminalidad van a disminuir cuando la percepción de la ciudadanía respecto a la corrupción que hay en el sistema de procuración de justicia sea mucho más favorable. Entonces, la estrategia, por supuesto, hay que seguir capturando criminales, por supuesto, hay que seguir decomisando cargamentos ilegales, por supuesto, hay que seguir aumentando el nivel de vida de los ciudadanos, ¿no? Todo eso, pero yo considero, dados los resultados de este estudio, que lo que tenemos que hacer de manera urgente es que la gente confíe en sus policías, porque actualmente no existe esa confianza. Una pregunta que hace en este caso el doctor Eric Rivera bueno, primero manifiesta su interés por la plática, ¿no? Y pregunta qué parámetros, además de la percepción del sistema de justicia, pueden modificar la probabilidad de que un ciudadano se convierta en criminal. Pues sí, esa es una pregunta que también nosotros nos hemos hecho. Porque si ustedes se fijan justo en esta gráfica, estos puntos no son rojos intensos como los que están acá, ¿verdad? Por ejemplo, estos puntos rojos intensos marcan la correlación entre, por ejemplo, PPP, que PPP es el porcentaje de personas en pobreza, en la miseria, con, por ejemplo, el acceso a sistemas de banda ancha, ¿no? Esta es una correlación muy alta. Por supuesto, la gente que está en la pobreza extrema, pues no tiene acceso a servicios de internet de banda ancha, y entonces sale una anticorrelación muy fuerte. Sale otra anticorrelación muy fuerte con la educación, ¿no? Las personas que están en extrema pobreza están muy anticorrelacionadas con el nivel educativo, etcétera. Aquí pueden ustedes analizar esta tabla. A nosotros nos hubiera gustado que estos puntos que se anticorrelacionan con el crimen, pues salieran tan rojos, tan intensos como los que están aquí. Pero no salen tan intensos. O sea, sí sale una anticorrelación significativa, pero no una correlación así súper alta como rojo intenso, ¿verdad? Salen rojitos. Quiere decir que hay otros factores que están afectando a la criminalidad. No solamente es la percepción que tiene la gente en la aplicación de la ley, en la aplicación de los jueces, en la confianza en la policía. No solamente es eso. O sea, sí hay una anticorrelación significativa, pero no está tan intensa como la de estos puntos, ¿verdad? Esto sugiere, evidentemente, que hay otros factores que pues, no estamos tomando en cuenta aquí. ¿Cuáles son? Pues quién sabe. De que los hay, ¿no? Qué sé yo, no hemos tomado en cuenta, por ejemplo, el afecto,
que reciben los niños por parte de sus padres. No estamos tomando en cuenta el que haya nacido con desórdenes de personalidad. En fin, hay una serie de factores que no estamos tomando en cuenta y que en este momento no podemos contestar cuáles son. De que los hay, porque si hubiéramos tomado en cuenta todo lo que afecta al crimen, pues estos puntos hubieran salido rojísimos, así intensos como los que están acá abajo. Pero no, pues quién sabe. O sea, la mejor respuesta que tengo a esa pregunta es, no lo sé, y agradecería mucho cualquier opinión, comentario o base de datos que me permita encontrar cuáles son los factores que están faltando para que aquí nos salgan unas anticorrelaciones o correlaciones de las más grandes. Una última, tal vez, pregunta la hace Carolina Gervasio y pregunta en qué fase se encuentra su trabajo, si se ha compartido con alguna institución. Bueno, ahorita está en la fase de publicar el artículo. Aquí, bueno, este es el artículo. Todavía no está publicado. No podemos compartir esto con ninguna institución hasta que las investigaciones no estén publicadas ya en alguna revista, ¿no? Es más, muy probablemente, una vez que esté publicado el artículo en una revista, ni siquiera vamos a tener que compartirlo con ninguna institución porque al menos la Secretaría de Gobernación está monitoreando todos los escritos que se hacen respecto a la seguridad, respecto a este tipo de cosas. Eso me consta, ¿no? La Secretaría de Gobernación está monitoreando todo el tiempo y los encuentra y los pone en su base de datos, es decir, los conoce, lo cual también indica que nuestras autoridades gubernamentales están muy activas y preocupadas pues, por lo que se está publicando, por las diferentes propuestas que hay, etcétera. Entonces, este es el artículo que está en preparación, bueno, ya está terminado, estamos intentando publicarlo. Aquí lo pongo con el template de los Proceedings of the National Academy of Sciences. No quiere decir que esté publicado, ¿no? Simplemente es un template que ya ahí tenía y entonces estamos en proceso de publicación del artículo. Una vez que el artículo se publique, ¿no? Que ya no sea nada más un trabajo que a mí me gusta, sino que ya está reconocido por los pares académicos internacionales, entonces vamos a poder contactar a las diferentes instancias, instituciones y decirles, mira, esta es nuestra propuesta reconocida ya por los pares internacionales y pues ojalá que puedas tomar algunas buenas ideas de aquí, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos el poder para influir en la Secretaría de Gobernación así de manera contundente o en la Secretaría de la Defensa o en nada. Podemos hacer propuestas, aquí está nuestra propuesta, estamos buscando publicarla, ¿verdad? Es un trabajo que pues ya más o menos está terminado y bueno, está terminado, digamos, para reportar los resultados más importantes. Por supuesto, esta investigación nunca se termina. Por ejemplo, una de las cosas que nos gustaría proponer después en este modelo, pues es, ya que vimos que estas células se fracturan, ¿verdad? Que la red criminal se empieza a fracturar en células, bueno, pues que estas células empiezan a pelear entre ellas y a ver qué pasa. O por ejemplo aquí en la red policial que estamos proponiendo, ahorita los estamos seleccionando al azar. Pero ¿qué pasa cuando un jefe policíaco se hace corrupto? A lo mejor todos los que están abajo de él también se vuelven corruptos, ¿verdad? Es decir, son como diferentes modificaciones al modelo. Es un trabajo que no pues, da para mucho, se puede extender, puede ampliarse muchísimo. Necesitamos más estudiantes o colegas, postdocs, que quieran, que estén dispuestos a trabajar en este modelo para poder, digamos, ahora explorar ya más consecuencias, más situaciones que se pueden desarrollar. En ese sentido no está terminado. Está terminado en el sentido de que los primeros resultados que forman ya una historia coherente, que es los que estoy presentando aquí, están listos
y los estamos intentando publicar pues en la mejor revista que podamos, ¿verdad? Ese es el estado, ese es el estatus de nuestro trabajo. Una vez que se publiquen, muy probablemente la Secretaría de Gobernación los va a conocer, sin lugar a dudas, pero ya nos permitirá entonces acercarnos a diferentes instituciones. Ya para terminar, nada más una última inquietud, y es que uno de los puntos importantes que se señaló en su plática es este asunto de una transición de fase. Así Lo es. cual llega, digamos, naturalmente a pensar en el lenguaje de la termodinámica, ¿no? Y a plantearnos si de alguna forma la corrupción se podría plantear como una variable de estado, en este caso del estado de la sociedad, ¿no? Es algo naturalmente muy aventurado, ¿no? Equiparar un sistema de tipo termodinámico, ¿no? Con una sociedad que todavía no da visos, ¿no? De querer llegar a algún estado de equilibrio, al menos en un sentido también termodinámico. Entonces, es nada más para hacer esta correlación, digamos, con lo que en un momento dado nosotros pues, hacemos en la academia, ¿no? Como físicos. Sí, por supuesto, y agradezco mucho el comentario porque no somos los primeros que hemos pensado en este tipo de modelos. Ya hay modelos anteriores que efectivamente hacen teoría de campo medio desde el punto de vista de la termodinámica. El problema, y a nosotros nos gustaría, por supuesto, hacer una teoría, digamos, análoga a las teorías de transiciones de fase en termodinámica. El problema al que nos hemos enfrentado es que es un sistema altamente no lineal. ¿Y qué es lo que lo hace altamente no lineal? Justamente esta retroalimentación que hay entre criminalidad y corrupción, que es, déjenme regresar al modelo, esta probabilidad. Esta probabilidad, la probabilidad de que un ciudadano se convierta en criminal, depende de la dinámica del sistema. Es decir, depende de esta C, del índice de corrupción, que es el número de arrestos entre el número de encuentros entre los policías y los criminales. Esto es lo que hace al sistema verdaderamente no lineal y muy difícil de trabajar analíticamente, digamos, desde un punto de vista del formalismo termodinámico o de la mecánica estadística. Por eso lo que tenemos pues son simulaciones computacionales. Ni siquiera tenemos una teoría de campo medio para este sistema. Que la teoría de campo medio pues, es como la primera aproximación lineal que se hace a un sistema. Entonces, esto, digamos, es esto que si hay policías que son corruptos, eso genera mayor criminalidad en la sociedad, lo cual a su vez genera mayor probabilidad de que un ciudadano se convierta en criminal, lo cual no, es un ciclo de retroalimentación positiva no lineal. Mi sueño, por supuesto, mi sueño dorado es poder hacer una teoría analítica de este sistema, en donde en lugar de tener resultados computacionales, pues tengamos resultados teóricos, incluso a nivel de campo medio. Pero bueno, pues por el momento no contamos con eso. Hacia allá vamos, necesitamos estudiantes muy dedicados que se dediquen a este problema, muy comprometidos, y a lo mejor en una de esas pues obtenemos una descripción teórica cuantitativa de este sistema. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por tu presentación. Ya no quiero dar pie a más preguntas porque fíjate, ya hemos rebasado de manera importante el tiempo dedicado a la plática, pero naturalmente que quedan muchas inquietudes en el tintero, algunas de ellas son visibles en el chat, que queda grabado hasta que tú lo decidas, eh, para su posterior vista, ¿no? Por muchos. De hecho, hay quien manifestó, el doctor Di Casa, ¿no? Que no podía ya permanecer y que, bueno, está interesado en el asunto. Te mando un saludo. Muchas gracias. Y bueno,
Con esto entonces terminamos esta sesión del foro académico, dándole al doctor Maximino Aldana las gracias por esta interesante presentación que seguramente nos llevará a reflexionar, ¿no? Pues muchas gracias, Maximino. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, a todos los miembros del personal académico del centro, de allá en Cefata, y a todo el auditorio. Muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes para contestar cualquier pregunta que pueda surgir en el futuro. Bueno, con esto